La última clase estábamos viendo la parte molecular de los cánceres o de las neoplasias y comúnmente siempre les he mencionado que hay mutaciones en los protoncogenes y esas mutaciones dan el resultado que convierte un protoncogen en un oncogen. ¿Por qué se llama eh, protoncogen a un gen normal? O sea, un gen normal, me refiero a un gen no mutado que tiene que ver con la división celular, el freno, la reparación del DNA o la apoptosis, porque nosotros hemos estudiado estos genes ya mutados, ya oncogénicos, en obviamente neoplasias. Y como ya los habíamos determinado en esas épocas como oncogenes, luego vimos que estos genes, su contraparte no mutada, su contraparte normal, y pues los llamamos proto-oncogenes, o sea, antes de ser oncogenes. Es ahí donde eh, tal vez se resuelve el primer conflicto cognitivo que existía hace tiempo, que vimos entre que si en una hiperplasia participan protooncogenes, claro que sí, porque son genes normales. Otro conflicto cognitivo que surge mucho es que obviamente les he mencionado desde un principio que la mutación, que la mutación, que la mutación. En algunas ocasiones no se trata simplemente de una mutación en los protoncogenes, sino también en una sobreexpresión o una inactivación de los genes supresores tumorales. Entonces, por ejemplo, en el cáncer de mama, que seguramente ya entienden que es el HER2-Neu, el receptor de estrógeno, progesterona, todo eso que está en el video, no es una mutación la del HER2-Neu, sino es una sobreexpresión. O sea, hay más copias de esto. Evidentemente porque en algún lugar ha habido una alteración del genoma, o sea, una mutación. Pero el propio HER2-Neu no está mutado, sino que está sobreexpresado por una mutación de más antes que hace que no haya control en esto. Eso tiene que estar bien claro. Les había mencionado también algunos genes supresores como ser el RB, que viene del retinoblastoma, pero cuidado que solo piensen que es exclusivo del retinoblastoma. Lo hemos estudiado en el retinoblastoma, que es una neoplasia maligna de la retina que generalmente se presenta en edades jóvenes, pediátricas, y que lamentablemente la solución es una cirugía y una extirpación del globo ocular más el nervio óptico, lo que hace que ya no se pueda ver a través de ese ojo, ¿no? Entonces es bien complicado esto, ¿no? En el libro está, hay varias tablas, ¿no? Pero una de las tablas importantes es esta, ¿no? Donde está la categoría, el protoncogen, el modo de activación y a qué tumor se asocia. Por ejemplo, hemos visto eh, aquí el factor de crecimiento dependiente de plaquetas, dice una disminución de la expresión, ¿no? O sea, una amplificación. Entonces, lo que quiero que quede bien claro es que evidentemente que haya una sobreexpresión o una menor expresión es a raíz inicial de una mutación de otro gen, pero lo que produce la división descontrolada es o la expresión o el factor pronóstico o el factor predictivo o el probable tratamiento específico tiene que ver con esto o con la sobreexpresión o con la amplificación. También sí existen mutaciones puntuales como tal, hemos visto eso en el KRAS, ¿no ve? Y en el APC, que era en cáncer de colon, etcétera, ¿no? Entonces, eh, seguramente van a decir, sí, todo el rato el doctor Vera nos dice que cuando hay mutación de los protoncogenes igual a neoplasia. Sí, está bien, pero esa mutación podría dar una sobreexpresión o una amplificación de algún gen, como es el ejemplo específico del HER2-Neu.
El HER2 tiene una sobreexpresión en algunos cánceres de mama. ¿Y qué significancia tiene esto en la vida real? Es que tiene un blanco molecular, o sea, tenemos un anti-HER2. Todos esos terminan en MAB, ¿no? MNAB, monoantibody, trastuzumab, por ejemplo. Entonces, esa es la importancia de esto. Entonces, podemos atacar a su sobreexpresión y eso hace que ya no haya más proliferación y potencialmente podemos curar algunos tipos de cánceres. Como les había mencionado, un ejemplo muy dramático es el ejemplo del retinoblastoma. Eh, Algunos son esporádicos y otros ya vienen genéticamente, ¿no ve? El problema es que cuando ya hay una mutación en un paciente y le da tanta probabilidad, o sea, hay un cáncer, o sea, una neoplasia maligna, como es el retinoblastoma en un ojo, ya está diagnosticado, y en el otro, a pesar de que en ese momento no exista la proliferación neoplásica, es altísima la probabilidad de que haya mutación en el transcurso de su vida y que hay una carcinogénesis y tener retinoblastoma en el otro ojo. Entonces, muchas veces la decisión es a veces difícil, pero se tienen que hacer la extirpación de los otros ojos, de los dos ojos, a pesar de que no haya cáncer en uno. Ahora, esto no es tan dramático como cuando hablamos de los genes BRCA1 y BRCA2 o BRCA1 y BRCA2. ¿En qué? En el cáncer de mama. Porque si tienes eso, ya hemos dicho, no es la cuestión si vas a tener cáncer, sino cuándo vas a tener cáncer de mama. Pero no hay problema, ahí no es tan dramático como que te vuelen un ojo, ¿no ve? Te pueden volar la mama y hasta reconstruirla y no hay más problema, ¿no? Bueno, aquí hay otra tablita que tiene años que no se modifica en el Robbins, pero ya también de los genes supresores de las neoplasias humanas, ¿no? Entonces, eh, si está, digamos, en qué localización está, qué gen, la función de ese gen normal, digamos, y cuando están alterados estos, da progresión a más mutaciones y a eso se asocia algunos tipos somáticos de mutaciones y asociadas a algunos tipos de tumor, como es el carcinoma de colon. El carcinoma de colon ya hemos mencionado harto, ¿no ve? Uno, en este ya hemos mencionado la PC, el KRAS, el P53, pero ahora fíjense el factor de crecimiento transformante beta. Esto hace unos años era interesante simplemente, pero ahora ha sido ya un poco más importante porque todo esto nos está llegando al gastro, la batería, y ya no es solo decir si es maligno, benigno, epitelial, mesenquimatoso, nombre y apellido, sino que si tiene blanco o no tiene blanco molecular. Y a veces también en la parte de investigación, porque, por ejemplo, no hay realmente un medicamento a veces específico para ese blanco molecular, pero si nosotros empezamos a notar en los cánceres que existe este tipo de mutación puntual, sobreexpresión o amplificación, obviamente que es un campo fértil para desarrollar un MAP, o sea, un anticuerpo monocular quimérico que dé para dar un tratamiento blanco molecular. Si detectamos blanco moleculares específicos, genéricos, o sea, por ejemplo, en cáncer de pulmón, digamos, o en cáncer de riñón, o como ya es en cáncer de mama, que es el HER2, evidentemente las casas comerciales, los laboratorios, las empresas les va a interesar hacer este tipo de medicamentos. Porque algo que les voy a decir tal vez va a impactar, pero sí es posible actualmente con nuestra tecnología, es, por ejemplo, personalizar el tratamiento quimioterápico blanco molecular de un tipo específico de tumor. Ejemplo, ¿alguien sabe quién es el que ha creado los
sus iPhones, sus celulares. Ya ha muerto hace años, pero ¿y de qué ha muerto? Nada, ni idea quién era. Y fundador de Apple, luego lo han boleado, luego lo han vuelto a contratar, así, en su propia empresa. Nada, ni idea, no saben quién ha inventado incluso el primer smartphone. De verdad, ni idea. Me están grabando nada más para ver otro día la clase, ¿o qué? ¿Cómo es? Doctor, era Steve Jobs, ¿verdad? Sí. ¿Sabes de qué ha muerto él? Creo que cáncer, doctor, no estoy segura. Sí, cáncer de páncreas. Cáncer de páncreas es uno de los cánceres de peor pronóstico que existe. O sea, tiene una sobrevida de 3 a 6 meses, pero él ha vivido muchos más años. Su terapia blanco-molecular era personalizada para su propio cáncer. Con esto les quiero decir que podría haber medicamentos específicos para un tipo de cáncer de tal tipo de persona, sí, la verdad sí, pero eso no es rentable, no es eficiente y es por eso que las casas comerciales hacen medicamentos que puedan ayudar a todos los cánceres, por ejemplo, de mama, que tengan sobreexpresión de HER2, así. Entonces, tal vez algún día en un mundo utópico podríamos llegar a poder nosotros determinar todo esto y hacer su terapia blancomolecular específica para cada persona y para cada cáncer de cada persona. De hecho, en teoría, ahora mismo se puede. Solo que imagínense, o sea, son tantos recursos solo para una persona, para un cáncer. Entonces, las empresas no quieren hacer esto, pero en teoría podrían hacer esto y podrían incluso potencialmente curar. Bueno, dentro de algunos otros, de algunas otras genes que hemos visto y que tienen que ver con la evasión a la apoptosis, hemos mencionado hartísimo el P53. Pero hay otro que ustedes ya lo han visto en el capítulo 2 que es en la parte de apoptosis, que es el BCL2 y el BCLX. También han visto el BAX y el BAC. Estos son importantes porque si bien ahorita no hay un blanco molecular, sería lindo, ¿no? Que hay un blanco molecular para el P53 o el BC2, porque pucha, muchos cánceres eh, van por esta vía de evasión de la apoptosis. Entonces, si nosotros frenáramos eso, potencialmente podríamos curar un chingo de cánceres, pero actualmente no tenemos esto. El BCL2 es un gen que sintetiza una proteína antiapoptósica. O sea que si está sobreexpresado, si hay BCL2, no hay apoptosis. Entonces, la neoplasia, así parecería que incluso hasta tiene pienso, ¿no? O sea, como que pensara y diría, no, tengo que evadir el mecanismo de que me maten por la vía extrínseca y entonces empieza a tener este fenotipo matador donde hay P53 mutado expresado y eso hace que no funcione la apoptosis o sobreexpresión de BCL2 o VAX o BCLX, perdón, disminución del VAX y el VAC, que hacen que tenga ese fenotipo matador. Sabemos que la proliferación, la división celular es más lenta que en una hiperplasia. Una neoplasia es más lenta porque está dañado su DNA, pero es exponencial, ¿no? Es por eso que no, cuando ya clínicamente es evidente de 1 gramo, 1 centímetro, un tumor, ya estás 30 divisiones, ¿no? 10 divisiones más y vas a tener 1 kilo de tumor y se va a morir el paciente. Entonces, generalmente, cuando nosotros usamos quimioterapia, se va a aumentar la expresión del P53 por obvias razones. El P53 repara el DNA, eh, si no puede repararlo, lo manda a apoptosis, ¿no? Entonces, por un lado, nosotros
cuando usamos quimioterapia, quisiéramos que el índice de proliferación, que el Ki-67 sea alto, pero es medio contradictorio, ¿no? Si el Ki-67 es alto, el índice de proliferación de las células mutadas está alto, es de peor pronóstico, es más agresivo el tumor, pero por otro lado, también es más efectiva la quimioterapia, ¿no? Porque la quimioterapia blanco, no, la quimioterapia convencional, no estamos hablando de la blanco molecular, ¿no? Bueno, hay algunos síndromes que llueven sobre mojado, digamos, ¿no? Los síndromes de inestabilidad genómica, donde, bueno, igual tarde o temprano un cáncer va a esto, ¿no? Una instabilidad genómica, porque se acumulan más mutaciones, ¿no? Sabemos que la generación es monoclonal en la mayoría de las veces de los cánceres, pero eso no quiere decir que no acumulen más mutaciones, ¿no? Los genes de reparación no son propiamente oncogénicos, pero sus anomalías permiten mutaciones en otros genes. Es lo que les estaba diciendo. Los cuadritos que les he mostrado, dice sobreexpresión, amplificación, sí, y haría pensar que en esos cánceres no hay mutación. Sí hay mutación, pero en otro grupo de genes que hace que no funcionen los genes supresores, por ejemplo, ¿no ven? Pero esos genes supresores están normales, solo que no funcionan, digamos. O algunos genes de división celular son normales, pero están sobreexpresados. O sea que la división está descontrolada. Pero ese gen, si tú lo secuencias, es un gen normal, pero no tiene su freno. Eso es lo que quiero que me entiendan. Y es ahí donde está la mutación. Por ejemplo, el HNPCC es un gen de reparación del emparejamiento aleatorio. Cuando este gen de emparejamiento está alterado, va a dar un fenotipo de error replicativo. A eso se llama lo que les decía y que tenían que buscar, que es el microsatélite. Básicamente un microsatélite tiene que tener por lo menos 6 nucleótidos fijados durante toda la vida y la misma en todos los tejidos. O sea, no es que unas celulitas nomás tienen algunos de estos microsatélites, todos tienen. Y eso es por eso es que tiene un potencial de malignización, bueno, de carcinogénesis en realidad, ¿no? Esto puede a lo largo de la vida hacerse mayor, o sea, aumentarse o disminuir, ¿no? O sea, ¿a qué se refiere a eso? A la secuencia de nucleótidos. Y esto da una inestabilidad de microsatélites que no pueden, por ejemplo, reparar el emparejamiento del DNA. Entonces, básicamente tenemos el paquete de genes que puede arreglar las cosas, pero a la vez ese paquete es susceptible a mutación. Y cuando ese paquete que arregla las mutaciones no funciona, pues tenemos una carcinogénesis. Un ejemplo de esto es el seroderma pigmentosum o pigmentado también llamado, donde un factor ambiental, que ya hemos dicho que los factores ambientales son los que pesan mucho más para eh, el asunto de la carcinogénesis que la parte ambiental. La luz ultravioleta se une a residuos de pirimidina, ya saben qué es la pirimidina, y esto puede producir una alteración en ese paquete de genes reparadores de DNA y pueden progresar a un cáncer. Hay otro, por ejemplo, el gen REN de reparación de la escisión de nucleótidos, que está involucrado también con la luz ultravioleta. Por eso es que últimamente, o sea, bueno, ya se han prohibido, ¿no? Las camas solares, en realidad no deberían existir, pero antiguamente, hace unos 20 años, ya había en cada gimnasio, en cada lugar, sesiones de cámara solar, o sea, ya estamos más que entendidos de la carcinogénesis del cáncer de piel y cómo está asociado a la luz ultravioleta y a los genes reparadores de DNA. Ya les he mencionado el BRCA1, el BRCA2 o el BRCA1, igual llamado, como quieran llamarle, BRCA1, BRCA2 o BRCA1, BRCA2, participan en la reparación del DNA, retrasan en G1 para que no entre a síntesis, ¿no? Lo que les había dicho, ese punto de control donde todavía se puede reparar el DNA. ¿Y dónde se ve esto? En cánceres, o sea, bueno,
alteraciones de estos genes, lo más común es en cáncer de mama. Y ahí la cuestión no es si va a tener cáncer de mama, sino cuándo va a tener cáncer de mama. Pero ojo, cuidado que estén pensando que esos genes, como digamos el KRAS, el HER2 para mama, el KRAS para colon, o este BRCA2 ahora, o BRCA1 para mama, son únicos y exclusivos de esos tipos de tumores o neoplasias malignas. Pueden estar en otros. Es muy común que este BRCA1, BRCA2 esté en mama, pero también está involucrado en cáncer de colon, en ovario, en próstata, en melanomas, en tumores pancreáticos también. A ver, bueno, no sé si ya la conocerán a esta actriz famosa porque creo que ya ni siquiera es de sus épocas, pero alguien sabe primero, alguien conoce a Angelina Jolie y segundo, ¿por qué creen que Angelina Jolie se ha hecho una mastectomía radical hace, pucha, muchos años ya? No sé, tal vez son más de 10 años. ¿Por qué será? ¿Por loca? ¿Por hacerse una cirugía? O sea, se ha quitado toda la glándula mamaria. Obviamente se ha reconstruido con prótesis, pero ¿por qué será? ¿Cuál será la razón por esto? En otros países y ahora en Bolivia, porque esto era de lujo, ¿no ve? Ah, tiene cáncer de mama, sí, su mamá, su papá, sí, debe ser BRCA1, BRCA2, quién sabe. Entonces, ahora sí podemos nosotros detectar realmente, obviamente primero con la clínica, con la epidemiología, con la historia clínica, pero podemos detectar BRCA1, BRCA2 ya para estar seguros y no hacer, bueno, no pecar de exagerados haciendo mastectomías radicales a personas sanas, ¿no? He ahí un ejemplo de cirugía que se puede hacer a pacientes que no tienen nada. Eso para mis estudiantes de práctica, porque les he dicho que les voy a preguntar eso, ¿no ve? Que den ejemplos de transoperatorios de lesión reactiva versus neoplásica, reactiva versus reactiva, y reactiva versus, y normal versus normal, o sea, sin enfermedad, ¿no? Bueno, potencial replicativo limitado. La telomerasa, ¿se acuerdan de la teoría del envejecimiento de las telomerasas? O sea, el telómero es el taponcito, ¿no?, del cromosoma. Cada vez que se divide se acorta. Y es por eso que generalmente cuando ya no hay telómero, que ya no se divide más la célula, y es por eso que es una parte de la teoría del envejecimiento esto. Se han agarrado células cancerígenas y se han aburrido de cultivarlas, de fibroblastos, de un fibrosarcoma. Pensaron que algún día las células iban a terminar sus telómeros y ya, o sea, y ahí se iba a quedar la división celular. Pero es por eso que algunos biólogos hasta determinan que el cáncer tiene hasta cerebro, digamos, porque su fenotipo matador, su fenotipo mutado, implica esto, de tener telomerasas, expresión o sobreexpresión de la telomerasa, porque sabemos que la telomerasa impide el acortamiento del telómero. Y si impides el acortamiento del telómero, toda la vida va a tener taponcitos en los extremos del cromosoma y en teoría esa célula es longeva para siempre, o sea, es inmortal, o sea, no inmortal, sino no envejece ese tejido nunca, porque siguen dividiéndose. Entonces, muchas de las terapias inmunológicas, terapias moleculares que van y están prometiendo que va a haber prolongación, digamos, de la esperanza de vida, o sea, lo que comúnmente antes conocíamos con la fuente de la juventud, y se está estudiando a partir de cánceres, porque el cáncer tiene esta habilidad, vamos a decir así. En el 90% de los tumores humanos se encuentra activa la telomerasa, ¿ven? Entonces, en teoría, tendrían divisiones infinitas. O sea, si dejaríamos que se dividen infinitamente y no se moriría el paciente, te convertirías, en teoría, si podría vivir esa masa, te convertirías en una bola de tumor. O sea, en realidad el paciente se convertiría en bola de tumor, si no moriría, si lo dejamos, ¿no?
Bueno, ese fenotipo matador que les digo, de nada sirve que tengas una proliferación, que tú tengas una mutación puntual, que tengas una sobreexpresión de genes que den una proliferación descontrolada y que sean, ¿cómo se dice? Que nunca, que ese tejido sea no inmortal, o sea, sino que nunca envejezca, si no tiene los aportes de nutrientes necesarios, como ser oxígeno y azúcar, digamos, ¿no? Y es por eso que también algunos genes de los tumores, por eso es que dicen algunos biólogos que, pucha, que hasta parece que tiene pienso, tiene cerebro este tumor, porque también sobreexpresan genes normales de angiogénesis. ¿Para qué? Para engañar al cuerpo humano a generar vasos que aunque no son neoplásicos, porque no tienen mutación en protoncogenes, tienen ciertas anomalías. En el microscopio se los ve como vasos tortuosos, así, irregulares, y son más permeables. En general, el factor de crecimiento derivado de plaquetas o el factor de crecimiento vascular endotelial están activados en las neoplasias. Ahora, aunque activen la angiogénesis, engañan al organismo para que le den más vasos sanguíneos, más oxígeno y demás, es por eso que también cuando un paciente está con cáncer va bajando de peso. Eso que ustedes preguntan, ¿ha bajado de peso? Sí, baja de peso inexplicable, pero no porque vayas al gimnasio todos los días y demás, o dejes de comer. Baja de peso sin hacer ni madres, es un síntoma capital que te tiene que apuntar a que puede ser un cáncer. ¿Y por qué baja de peso? Porque el tumor te pone en un estado de hipermetabolismo y engaña todo tu cuerpo para que le des toda la energía a ese tumor a través de la angiogénesis, etcétera, etcétera. Entonces es por eso que un síntoma capital es que baja de peso inexplicable. Pero a pesar de todo eso, por eso es que les decía en las anteriores clases, crece y crece el tumor, pero a veces no es suficiente su engaño, digamos, sus expresiones de genes tan rápido como para que pueda alimentar toda esa masa tumoral. Y por eso es que hay necrosis de tipo coagulativa frecuentemente en una neoplasia maligna. Aplicando esto a la vida real con inmunohistoquímica, podemos nosotros determinar cuántos vasos sanguíneos con un CD31, un CD34, ¿no? O sea, obviamente que si está elevado eso no quiere decir que así sí o sí va a ser cáncer, porque si tuviéramos una regeneración, una hiperplasia compensadora, etcétera, obviamente que la parte angiogénica va a estar elevada. Entonces, por sí solo, el que sea de 34 que esté elevado no te dice nada, no tienes que tener todo el contexto para entender. Otro que contribuye a esto es la trombospondina 1, que seguramente la han mencionado en los mediadores químicos de la inflamación. Todo esto conjunto, digamos, P53 más un gen, por ejemplo, el BRCA1, BRCA2 de proliferación, más genes angiogénicos, más otros, por ejemplo, que pueden destruir la colágena, porque esto en el caso de los carcinomas, ¿no ve? Porque los sarcomas no dan. ¿Por qué en el caso de los carcinomas? Porque los carcinomas, los in situ, en el sitio, tienen una membrana basal y la membrana basal está hecha de colágeno tipo 4. Entonces, para ir rompiendo, para poder ser invasivos estos tumores, tienen que activar o sobreexpresar o mutar genes que les puedan producir colagenasas, por ejemplo, ¿no? ¿Para qué? Para destruir la membrana basal y poder tener ese fenotipo matador, invasivo y metastásico. Bueno, generalmente cuando nosotros vemos una metástasis, que es una invasión a distancia, tiene una firma, ¿no ve? O sea, a pesar de que, ya les he dicho, digamos, un cáncer de mama que está metastasizado en un ganglio centinela, que por cierto tienen que saber que es un ganglio centinela, está en las competencias, en los videos, eh, tú le puedes hacer una secuenciación genética al ganglio centinela y te va a salir unas 20.000 mutaciones diferentes al cáncer inicial de mama.
pero hay una firma metastásica, hay una firma clonal, o sea, sí podemos detectar esa primera mutación. Bueno, generalmente para que haya metástasis o invasión, tiene que haber eso, ¿no? Porque lo que les había mencionado, tiene que haber algo que, un fenotipo que destruya la matriz extracelular o la membrana basal, también que haya angiogénesis para que pueda haber vasos tortuosos y más permeables. Fíjense cómo al cuerpo humano, a pesar de que son vasos sanguíneos angiogénicos nuevos, pero son anómalos. No quiere decir que sean neoplásicos, ¿ya? Pero son anómalos en el sentido de que son más permeables. O sea que encima engañan al cuerpo humano para hacer vasos sanguíneos nuevos, pero encima más permeables para que puedan ver tromboémbolos, perdón, y metástasis a distancias. Una eh, Un gen que produce una proteína digna de mencionar es la caderina. La E-caderina es una proteína de unión. Eso es lo que también deberían haber aprendido en histología en vez de dibujar laminillas. La E-caderina es una proteína de unión y, por ejemplo, pierde su expresión en mama, en un tipo de cáncer que no es tan común, gracias a Dios, porque es el carcinoma lobular de mama. Seguramente cuando han visto en la parte de semiología, cáncer de mama, han visto que hay como 5 o 7 tipos de cáncer, pero que el 90% de los cánceres están entre lobular y ductal. Pero ya me da miedo preguntarles semiológicamente, a ver, en general, ¿qué han visto en mama, en cáncer de mama, semiológicamente? ¿Qué signos de cáncer de mama o síntomas explorarías en una paciente que está sospechando cáncer de mama? A ver, ¿cómo es en semiología? ¿Qué les han dicho? ¿Cómo se explora un cáncer de mama? Secreciones, pero nada, eso es muy de un cáncer, un papilar, digamos, ¿no? Y eso es menos frecuente. Ya piel de naranja puede ser, masas palpables, eh, pero, oh sorpresa, les digo, el carcinoma ductal es el que generalmente te produce todo lo que les han mencionado en semio. El carcinoma lobulillar, la macana es que no hace una bola. Generalmente es multifocal, o sea, puede estar en varias partes de la mama, y bilateral. Y el problema es que a nuestras pacientes, a nuestras mujeres les decimos, sí, tienen que hacerse la autoexploración, que la chingada, que así en redonditos, concéntricos, pero nunca le decimos que sí o sí es igual obligatorio que a partir de los 40 años se haga una mastografía, que es una radiografía de mama. ¿Por qué? Porque el carcinoma ductal no forma bolas. El lobulillar, perdón, no forma bolas. ¿Por qué? Porque ha perdido su expresión de caderinas, de unión de las células. Entonces está diseminado. O sea que una paciente que piensa que se va a hacer su exploración y no encuentra ni una bola, ya está todo bien, ahí estamos errados, porque existen cánceres, por ejemplo el cáncer de mama, que pierde la expresión de la E-caderina y contribuye pues a ese fenotipo matador de invasión y metástasis. Otro que puede perder, digamos, ¿no? Es el adenocarcinoma en anillo de sello, que ya les había mencionado en anteriores clases, y se llama adenocarcinoma en anillo de sello a pesar de que no está formando glándulas, pero viene de glándulas. Y es lo mismo, su expresión de unión de células se pierde. Y esto es de peor pronóstico, es obviamente mucho peor ese tumor. ¿Por qué? Porque
El otro, por lo menos, a pesar de que es maligno, puede romperla, tiene colagenasas, etcétera, angiogénesis y demás, pero finalmente es una masa que tú puedes palpar, tocar y ver, y ahí está. En los otros, cuando pierden esas expresiones de genes que sintetizan proteínas de unión, son de peor pronóstico. Entonces, dentro de la invasión y la metástasis, hay que mencionar también a las integrinas, que sirven como receptores para componentes de la matriz extracelular. Por ejemplo, la alfa 4 beta 1 en los melanomas. Entonces, en general, todo esto se empeora en el borde de la neoplasia, en el borde del tumor. Existen ahí entonces proteasas, antiproteasas que favorecen a las primeras para destrucción de la matriz extracelular, ruptura de la membrana basal e invasión. Aquí tenemos un ejemplo de adenocarcinoma en anillo de sello. No están así los redonditos, glandulitas. Generalmente se da en estómago. Aquí está, por ejemplo, el citoplasma y su núcleo está rechazado hacia la periferia como un anillo de sello. Aquí en blanco y negro para que se note un poco mejor. ¿Qué problema hay en esto? Lo mismo que les decía en mama. El paciente puede referir pérdida de peso. Doctor, estoy perdiendo peso, no sé qué pasa. Le hacemos hasta una endoscopía y como no hay una bola que buscar, el endoscopista dice, pucha, la mucosa parece atrófica por aquí. A ver, tomaré por aquí una biopsia, por aquí otra, y no sale nada. Lamentablemente, este tumor es silencioso, esta neoplasia, y generalmente no hace una bola. Fíjense, esto es lo que se llama linitis plástica. Tú metes un endoscopio aquí, tomas biopsias y te va a salir atrofia de la mucosa. Entonces, pero no, pues, a mí me ha dicho el doctor Herrera un chingo de veces que hemos hecho la endoscopia que era atrofia. Fíjense cómo se ha metido submucosamente, está engrosado. Y si tú pretendes ver una bola, aquí no hay ningún tumor. Y esto es porque es un adenocarcinoma en anillo sello, porque ha perdido la expresión de uniones celulares. Bueno, esto ya les había mencionado antes, los tumores malignos son monoclonales o policlonales. En la mayoría de las veces, aunque se ha demostrado que algunas neoplasias malignas podrían ser de dos células iniciales malignas o de dos o más células, la mayoría de los tumores ya saben que son monoclonales y que acumulan mutaciones. Entonces, la mayor parte son monoclonales. Esto está mejor demostrado en las neoplasias hematopoyéticas, como ser los linfomas o las leucemias. Ya saben que un linfoma es igual a una leucemia, pero un linfoma tiene masa y una leucemia es la dimensión en la sangre, ¿no? ¿Y cómo se ha demostrado eso? Porque tienen los mismos marcadores de superficie. ¿Cuáles son los marcadores por inmunohistoquímica de superficie más comunes? Los CDs, ¿no ve? CD45, CD2, CD8, CD4, CD107, todos esos que hemos visto, ¿no? En el mieloma múltiple, ahí sí es totalmente predecible esto que les estoy contando, ¿no? ¿Cuántas divisiones celulares desde la transformación maligna hasta la detección clínica? Ya les había dicho, estos son 30. Más 10, unas 10 más, ya tenemos 1 kilo de tumor. Entonces, esa es la urgencia cuando detectamos un tumor localizado. Lo que queremos es que no haya metástasis y que no esté ya con el fenotipo matador de destrucción de colagenasas para la membrana basal, angiogénesis, o peor aún, que pierda su expresión de adhesiones, ¿no ve? De las células entre sí. Bueno, hemos dicho que los carcinogénicos, más que la parte genética, son más pesados en la génesis del cáncer. Si nosotros nos ponemos a pensar qué es carcinogénico ambiental, ucha, la verdad les diría, vivir es carcinogénico, así, o sea, así de sencillo les digo. O sea, no podremos decir así realmente, poquísimas cosas les puedo decir, esto no les va a producir cáncer. O sea, no tiene riesgo de que haya una mutación y cáncer, ¿no? O sea, pues eso no quiere decir que todos los días nosotros tenemos cáncer, pues si no, te comerías una hamburguesa o un pollo de la esquina rostizado o un pollo a la broster y ya tendrías cáncer. Tenemos muchos mecanismos para que esas mutaciones, que son potencialmente malignas, eh, las reparemos o las mandemos a apoptosis o arreglemos esto. El problema es cuando superan nuestros mecanismos de salir al sol, de hecho, ya les he mostrado la luz ultravioleta que puede cruzar
y dar a los residuos de pirimidina, y eso puede hacer que el gen supresor no actúe y tener cáncer de piel, ¿no? Entonces, tenemos como dentro de los factores carcinogénicos, factores inductores del cáncer. Y estos se clasifican obviamente en físicos, químicos, microbiológicos, pero todo te puede en realidad producir cáncer en realidad, ¿no? Bueno, físicos, por ejemplo, obviamente luz ultravioleta, rayos X, ni qué se diga, ¿no? Los rayos X son paradójicos. Por un lado, vamos a con rayos X podemos diagnosticar varias cosas. Los rayos X, por otro lado, pueden producir cáncer. Y también la radioterapia puede curar el cáncer, ¿no? Químicas, hemos visto, ¿no? La historia, ¿no? Del hollín en los cánceres de escroto, nitrosamidas, que eso se encuentra en todo lado, digamos, ahorita todos los enlatados, todo lo que compramos en el supermercado y que tiene conservantes tiene esto, por si acaso. Evidentemente, un ejemplo claro, conciso, preciso que hemos visto un chingo de veces que es importantísimo que lo entienden es el virus del papiloma humano, ¿no ve? Que es un virus que viene y joroba todo el GNA en la parte del P53. Entonces, es bien pesada en la base molecular del cáncer la parte ambiental. Bueno, cuando hablaremos de carcinogénesis química, tenemos que definir fases, ¿no? O sea, cómo va la cosa. Hay un inicio, ¿no? Un paso inicial irreversible, pero no letal del material genético. Hasta ahí, incluso, si es irreversible, podría el P53, si está adecuado y no hay sobreexpresión de BCL2, ¿no? Que es antiapoptóxico, matar la célula y que no pase más allá, ¿no? Que es lo normal, lo natural que se hace cada día casi, ¿no? Pero si hay una promoción, un segundo paso que promueve la replicación y que la replicación de célula que no ha ido a muerte celular, entonces ahí es donde empieza a haber la carcinogénesis como tal, ¿no? En general no pueden inducir, no hay inductores así directos que actúan por sí solos, son como que tienen que actuar con los agentes iniciadores y además con los promotores, ¿no? Como ser las nitrosamidas. Y la tercera fase, que es ya el crecimiento autónomo, autorregulado, ya donde no tiene el control el organismo, porque ya los protooncogenes han mutado a oncogenes y tienen ese fenotipo matador. ¿Cuál es la diferencia entre los carcinogénicos de acción directa y los de acción indirecta? En su nombre dice, ¿no? Los de directa, por ejemplo, a ver, entre los factores ambientales microbiológicos, BPH versus virus de la hepatitis C. ¿Cuál es de acción directa? ¿Cuál es de acción indirecta? Eso ya lo hemos resuelto, ¿no? Vean en la anterior clase. Pero digamos químicamente, o sea, si vamos a dar un ejemplo de química, las mostas nitrogenadas, el níquel, se unen directamente al DNA y te joroban el DNA y te pueden producir cáncer directo. Los indirectos deben de metabolizarse a formas activas para unirse al DNA, por ejemplo, los hidrocarburos policíclicos, el humo del tabaco que va a tener que pasar por la enzima P450 para recién dar un carcinogénico, ¿no? Aminas aromáticas que se metabolizan en el hígado y actúan sobre el urotelio, por ejemplo, entonces, y puede dar cáncer de carcinoma urotelial. ¿Dónde las vamos a encontrar? Esto en todas las conservas, ¿no? A ver, enumeremos carcinogénicos ambientales importantes y las neoplasias que provoca. Benceno, a ver, ustedes me van a decir para la siguiente clase dónde y cómo se utiliza. ¿Por qué estaríamos, dónde podría ser este factor que me enfrente un paciente, que se exponga, más bien dicho, el benceno, pero es para leucemia? Aflatoxina 1, que viene del Aspergillus flavius, de un factor microbiológico, puede generar un hepatocarcinoma. Este es diferente, ¿no? Al que hemos mencionado al anterior, que es la hepatitis C, que les he dicho que es crónica, incurable, toda la por cirrosis y cáncer, ¿no? Se van a acordar de las 3, 4, 5, 6, creo. El asbesto que hemos mencionado para los mesoteliomas, pero es que ya asbesto no existe en ningún lado, está reprohibido. El arsénico en cáncer de piel, algunas veces se usaba este arsénico
Pero me van a decir, ¿para qué? Ahora ya no. Y era muy común, hasta los niños estaban en riesgo para eso. El níquel en cáncer centrofacial o nasal y en cáncer pulmonar. Hidrocarburos aromáticos policíclicos, también policíclicos en cáncer de pulmón y piel. Tintes aromáticos, cáncer de vejiga, como la añilina. Yo no sé si todavía, pero a mí en el colegio todavía me hacían usar añilina, aunque no lo crean, imagínense, miren eso. Creo que actualmente ya no hay, o ojalá que no haya, digamos, ¿no? Para eso. Bueno, ¿qué pruebas demuestran que los virus producen cáncer? Por ejemplo, hepatitis, el virus de Epstein-Barr, que produce el linfoma de Burkitt. Bueno, la enfermedad del beso y aparte puede dar linfoma de Burkitt. Y no solo este linfoma de Burkitt, carcinoma nasofaringeo, y también se asocia a linfoma Hodgkin, por si acaso, ¿ya? La hepatitis B y C, ya saben, pero no es de acción directa esta, ¿no? Es por lesión y muerte celular, eso ya saben. El virus del herpes 8. Este virus del herpes 8 está asociado al sarcoma de Kaposi. A su vez, ¿quién puede estar? O sea, generalmente, ustedes han visto en semiología, en el año pasado, en bacteriología, han visto que el sarcoma de Kaposi, por si acaso es sarcoma D, entonces es remaligno, ¿no? Sarcoma de Kaposi, que es un hemangiosarcoma en realidad, por nomenclatura, ustedes lo han debido detectar, o bueno, se lo han debido enseñar como en la cavidad oral, que es rojo, rutilante, etcétera, etcétera, los datos semiológicos, ¿no ve? Y se asocia a inmunosupresión. Está asociado el sarcoma de Kaposi a VIH. Pero aquí hay un ejemplo de carcinogénicos directos e indirectos en el mismo ejemplo. Un carcinogénico indirecto del sarcoma de Kaposi sería el virus del VIH, perdón, del virus de la inmunodeficiencia adquirida. Pero esa baja de supresión, o sea, esa supresión de la inmunidad hace que haya una sobreinfección del virus del herpes 8. Y el herpes 8 sí es directamente carcinogénico del sarcoma de Kaposi. Otro directo, el BPH, y los de alto riesgo 16-18, entre otros que existen, ¿no? Ya hace años tenemos el proyecto del genoma del BPH, ya no los, en la Facultad de Medicina, por si acaso, y esto hace bueno, que hemos detectado que no son solo el 16-18, está también el 52 y demás, y algunos en nuestra población cochabambina se han asociado a cánceres en mujeres más jóvenes. La persona más joven que yo he visto que tenga cáncer tenía una paciente de 14, casi 15 años por BPH, ¿no? Entonces, la explicación no es la misma, ¿no? Que cuando tienes el virus de la hepatitis C o B, que es por lesión y muerte celular, estos directamente joroban el P53. Hay otros que desde hace muchos años se estudian como el HTLV1, que es un retrovirus, que generalmente también está asociado a un VIH por una inmunosupresión y una sobreinfección sobre HTLV1, y eso está asociado a las leucemias barra linfomas, ya saben por qué son leucemia barra linfoma T. ¿Qué pruebas indican que la radiación ultravioleta produce cáncer? Bueno, ya hemos visto, ¿no ves? La de las pirimidines, pero de todas formas, esto está asociado en personas que no tengan mutaciones, porque hay pacientes que así ya nacen con cero melanina, digamos, y hasta tienen que estar totalmente cubiertos por el resto de su vida porque les dan cánceres tempranamente de piel, pero ya en personas normales, tienen todavía las defensas, mucho tiene que ver con el tiempo de exposición. Obviamente hay mayor riesgo de cáncer de piel. Por eso es que ahora nadie, así, todo el mundo dice, ay, bueno, quisiera estar bronceado más, o sea, preferible usar pintura así, ¿no? El Protan, ¿no? A los que saben o les gustan las competencias de psicoculturismo van a entender, pero no es sano, así, aunque dices que, bueno, todos por la vitamina D, digamos, ¿no? Todo esto, como que promocionamos que haya, ¿no?
la exposición a luz solar, etcétera, pero a la vez también recomendamos que se usen protector solar, ¿no? Obviamente los de piel clara versus los de más oscura, la melanina tiene un factor de desviación del espectro de luz ultravioleta, por eso es que obviamente que las personas de piel clara son más propensas al cáncer de piel. Bueno, ¿qué tumores se han vinculado a la exposición de rayos X o radiación ionizante? Cáncer de piel, leucemias, linfomas. Este cáncer de tiroides, obviamente lo hemos visto mucho después de la bomba de Hiroshima. Los pobres japoneses, después de varias generaciones que no los ha matado la bomba, han tenido cáncer de tiroides y hay otros como los osteosarcoma. Bueno, antiguamente con pinturas radiactivas se hacían los relojes para que se vean así fosforescentes, imagínense, tanta era la estupidez de la humanidad que teníamos relojes radioactivos. El cáncer de pulmón, obviamente con uranio, pero rara vez vamos a exponernos o ver que haya uranio, a no ser que queramos vender el uranio que hay en el Salar de Uyuni, y nos salvemos así, ya no tengamos filas en las gasolineras y nada, porque es lo único que tenemos ya para vender, el litio y el uranio, ¿no? Angiosarcomas hepáticos con el torotrast, que era un contraste radiológico. Antiguamente, ya no se usa, porque lo hemos aprendido de una manera mala, eh, usando esto y, bueno, obviamente. Dentro de las bases moleculares del cáncer, ya les había mostrado una foto similar, pero es el HER2, ¿no? Esto no es una célula, o sea, no es al microscopio, sino son las expresiones de genes, ¿no? Entonces, esto se lo puede hacer con un hibridizador, que es lo que les he mostrado en las clases de trasplante hepático. Eso, gracias a Dios, ya lo tenemos en el gastro. Entonces, un patrón normal podría ser expresión de dos, ¿no ve? Dos verdes, dos rojos. Eso lo hacemos, hacemos varias copias y vemos esto fluorescente, ¿no? Entonces, podría haber una alteración que haya más, digamos, o que haya fusión. Este es un patrón de fusión, por ejemplo, ¿no ve? O sea, que un gen se está uniendo a otro, o haya una translocación, o una sobreexpresión. En vez de que hayan dos, hayan cuatro, cinco, seis, como el HER2, ¿no? ¿Cómo se activan los protoncogenes para convertirse en oncogenes? Puede ser por una mutación puntual, por una amplificación de genes, por un reordenamiento de cromosomas o por una inserción de secuencia, como por ejemplo el BPH, una inserción. Reordenamiento de cromosomas como el CEMIC, del cromosoma 8 al 14, cerca de las cadenas pesadas de las inmunoglobulinas. Actúan como promotor, por ejemplo, en el linfoma de Burr. Otro que también, CEMIC, pero ya por amplificación de gen, en el neuroblastoma. Esto ya se lo toma como factor pronóstico y predictivo. Ya tienen que saber qué es factor pronóstico y predictivo. O sea, tienen un neuroblastoma y no solo me va a pedir inmuno para el diagnóstico, sino para, como factor pronóstico y predictivo, me va a pedir CEMIC. Mutaciones puntuales, hemos visto el RAS en cáncer de pulmón, intestino grueso, páncreas, también el APC, ojo, ¿no? Aquí, muchos años ya, ganadores de premios Nobel, cuando descubrieron esto, por ejemplo, ¿no? Un cromosoma normal, este es el que se llama Filadelfia, el cromosoma Filadelfia, porque ahí lo descubrieron, ¿no? Entonces, en la translocación 922, ¿no? Que da un fenotipo de translocación 922, una proteína de fusión, va a ser nueva proteína creada, que es la P210. Esto va a unir el ABRL con ABRL y va a dar una transformación maligna. Esto es muy molecular, pero lo básico es que tienen que saber que en el laboratorio de anatomía patológica del gastro podemos ver por inmunofluorescencia, por el hibridizador, todas estas cosas. O sea, ver si está más sobreexpresado, si se ha unido a otro, si ha perdido una parte del cromosoma, todo eso. Todo con afán de investigación, también de terapia blancomolecular o también de factores pronósticos y predictivos. Esta translocación del cromosoma 922 está en las leucemias mielocíticas crónicas en el 90% de todas las. Entonces se puede dar incluso como
marcador diagnóstico. A ver, tenemos un bebé, ya para terminar, y le sacaron una foto. Y en la foto, antiguamente había pues esas cámaras, ¿no ve? Digitales, ahora con tu celular sacas todo. Pero antes había cámaras digitales y se logra ver esto que pareciera una alteración, ¿no ve? En el ojo, o bueno, no sé, en la foto, algo que ha salido mal. Pero el pobre bebé tenía eh, un retinoblastoma. ¿Cuál es la importancia del gen supresor del RB en un retinoblastoma? El RB es un gen supresor en el cromosoma 13. Codifica una proteína que se liga al DNA y regula la expresión génica. El RB desfosforilizado inhibe la división celular, pero el RB fosforilizado aumenta más bien la división celular. La pérdida de entonces consecuente de RB va a dar una proliferación descontrolada de esto. Bueno, aquí tendríamos que plantear un dilema ético-moral. Y con esto termino y a ver, para la siguiente clase me dice, ¿qué pasa si tuviéramos, Dios no quiera, hay que tocar madera, pero un paciente que tiene, un niño que tiene una mutación o una sobreexpresión del RB y que sabemos que ya se ha diagnosticado un retinoblastoma, por ende hay que hacerle una cirugía sacando todo el ojo y el nervio óptico? Y en el otro ojito no tiene nada, pero lo hemos determinado a los 2 añitos. Pero sabemos que a lo largo de su vida, tarde o temprano, y generalmente va a ser en la etapa pediátrica, va a tener mutación o sobreexpresión del RB del otro ojo. O sea que tarde o temprano le vamos a tener que extirpar el otro ojo. La pregunta del millón, ¿qué hacemos como médicos o qué le aconsejamos a la familia? Porque finalmente los papás van a decidir. En la misma cirugía extirpar los 2 ojos, el sano y el enfermo, opción número 1. Opción número 2, solo sacar el que tiene retinoblastoma y que permanezca con el ojo y con el otro ojito hasta que le aparezca el otro el cáncer en el otro ojo, siendo que puede haber riesgo porque lo tenemos que ver todo el tiempo, tener controles estrictos, porque si no nos damos cuenta, esto podría llegar a que no solo tenga que extirparse el ojo, sino que ya no se puede hacer nada porque tenga una metástasis a nivel de cerebral. Entonces, opción 1, sacar los 2 ojos, a pesar de que uno esté sano. Opción 2, sacar un ojo, el que tiene cáncer, y esperar a que tenga el cáncer el otro ojo para sacarle el otro. A ver, piensen qué harían, cuál es la opción más correcta, más ética, menos ética al respecto. Bueno, ¿alguna duda, pregunta, observación? Doctor, yo tenía una pregunta. Dime. Quería preguntarle si nos podría hablar de las células de Gela, doctor, que he escuchado que son inmortales hace tiempos, ya hace años ya escuché que esos sí son inmortales, doctor, y ya están vivos hasta la actualidad, ¿no? En realidad, o sea, a ver, no sé, ahorita no se me ocurre el término correcto, porque no serían inmortales como tal. Porque inmortal quiere decir que si las aplastas o se quedan sin oxígeno o le pones radiación o lo que sea, no se morirían. Entonces, he intentado, no sé cuál sería el término correcto realmente. O sea, les ponen como inmortales, pero, o sea, no es la vida real inmortal, porque tú a un tumor lo puedes golpear, le puedes poner radiación, le puedes poner todo y se muere, digamos, ¿no? O sea, en el contexto de inmortalidad se refiere a que nunca terminan de dividirse, a eso se refiere, ¿no? Ese es el concepto en sí. Entonces tendríamos que poner no es correcto decir inmortal, porque inmortal sería que hagas lo que hagas, igual no van a morir, y eso es mentira. El concepto de inmortalidad va más en la división por siempre, o sea, serían, ¿cómo sería? No sé, voy a buscar el término más correcto, pero básicamente a eso se refiere. Ah, está bien, doctor. ¿Y alguna vez, por si acaso, ha llegado a conocer así, en persona? Hay muchos estudios sobre estas personas, pero la clave, curiosamente, es la que nos ha dado el cáncer. En el cáncer hemos visto esto y hemos ido a buscar su contraparte, o sea, esas secuencias genéticas
en personas normales, ¿no? Y bueno, pues todas las terapias ahora existentes, hay una película, ¿no? Que es, ¿cómo se llama esta pinche película? Que es súper grotesca, del año pasado, creo, donde una modelo ya no la llamaban para nada y empieza a tener unos tratamientos. Eso, la sustancia. En realidad uno dice, ah, no, pinche, o sea, como que piensa y dice, ¿no? No, es mucha ficción y demás. No, detrás de todo esto existe ya la base teórica, hipotética, que podría tener. O sea, no estoy diciendo que exista así como tal, pero ya tenemos la suficiente tecnología y la suficiente conocimiento para que podría haber esta situación de revertir hacia atrás, rejuvenecer, digamos, ¿no? Las células, porque en general todos los tratamientos de rejuvenecimiento y demás son puras fumadas. Lo que están haciendo es detener el envejecimiento, pero nunca ninguno hasta la fecha, o sea, los que de cremas y esas chingaderas, no es que no te vuelven a la juventud, sino que te detienen, digamos, que te envejezcas. Pero sí, actualmente tenemos toda la información genética del genoma, para empezar, ¿no? Desde hace muchos años. Segundos, ya sabemos que ciertas secuencias de genes en tumores hacen que esas células nunca dejen de dividirse. Y esas mismas células las hemos visto en personas normales que tienen una esperanza de vida tremendamente larga. Entonces, eh, sí existe toda la tecnología como para que podamos estimular, inhibir con medicamentos como blancomoleculares para que podamos manipular esto. No está muy lejos de que algún rato sí se den terapias así realmente de rejuvenecimiento que sean blancomoleculares a nivel genético. No sé si hay alguna duda más, pregunta. Bueno, nos vemos la siguiente clase, chicos. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Chao, chao, Gracias. nos vemos. Chao.